Hola, en este video vamos a ver cómo realizar operaciones con vectores. Y para ello vamos a comenzar definiendo un objeto que va a tener como componentes 7, 5, 12 y 4. Guardamos nuestro script con el nombre operaciones con vectores. Y ejecutamos la línea 1 y se ha creado entonces el vector X. Y por ejemplo, si quisiéramos hacernos la pregunta o responder la pregunta si es que alguna componente de X es menor que 3, lo que es falso, podemos escribir en X menor que 3 y ejecutar la línea 2. Entonces obtenemos, ¿cierto? La respuesta es falso. Ninguna componente de X es menor que 3. Ahora, si nos hacemos la pregunta si es que alguna componente de X es menor que 10, escribimos any menor que 10 y ejecutamos la línea 3. Y en este caso obtenemos, ¿cierto?, que la respuesta es verdadero, porque por ejemplo la primera componente es 7 y es menor que 10. Ahora, si nos hacemos la pregunta si es que todas las componentes de X son menores que 10, por ejemplo, podemos escribir all X menor que 10 y ejecutamos en este caso la línea 4. Y entonces es falso que todas las componentes de X son menores que 10, ¿cierto? O mejor dicho, de otra manera, ¿cierto? No es cierto que todas las componentes de X son menores que 10. Ahora, si es que nos hacemos la pregunta si es que todas las componentes de X son mayores o iguales que 1, por ejemplo, escribimos all X mayor o igual que 1. Ejecutamos la línea 5 y obtenemos, ¿cierto?, la respuesta verdadero. Sí es cierto que todas las componentes de X son mayores o iguales que 1. Bien, vamos a crear un segundo vector que llamaremos y cuyas componentes van a ser 14, 5, 3 y 32. También esto es un vector numérico. Ejecutamos la línea 6 y se ha creado el vector y. Ahora, nos podríamos hacer la pregunta si es que X es igual a y. Y entonces vamos a escribir acá en la consola X igual a y. Y hemos hecho mal la pregunta. ¿Por qué? Porque aquí asignamos a X, le asignamos el valor que tiene y. Entonces hemos sobrescrito el valor de X. Si es que ahora hacemos bien la pregunta y escribimos X igual a y, nos da, ¿cierto?, como resultado siempre verdadero. Y la pregunta se responde por componentes, pero ese resultado igual no está bien. ¿Por qué? Porque ya habíamos sobrescrito el valor de X. Entonces ejecutamos nuevamente la línea 6 o todo el código. Vamos a ejecutar todo el código hasta la línea 6 con control V, ¿cierto? Y ahora nos vamos a hacer la pregunta si es que X es igual a y. Y esto lo vamos a... esa información, ¿cierto?, que es un vector de tipo lógico, la vamos a dejar guardada en un vector que llamaremos B1. Y entonces,
Ejecutamos la línea 7, ¿cierto? Y tenemos que este vector lógico tiene los valores falso, verdadero, falso y falso, que responde si es que cada componente de x es igual a cada componente de y respectivamente, ¿cierto? La primera de x y la primera de y son 7 y 14, no son iguales, por eso es falso. La segunda de x es 5, la segunda de y también es 5, y por eso que este segundo valor es verdadero. Y así con los demás. Vamos a crear un segundo vector que se va a llamar B2, en donde vamos a guardar la información si es que x es menor que y. Y tenemos también un vector lógico de valores verdadero, falso, falso y verdadero. Ok, bien, ahora con estos vectores B1 y B2, que no son vectores numéricos como x e y, utilizamos x e y para fabricar los vectores B1 y B2, pero los vectores B1 y B2 tienen información de tipo lógico. Bien, entonces, por ejemplo, podemos juntar la información, entre comillas, con una conjunción, con un B1 y B2. Ejecutamos y obtenemos lo siguiente: falso y verdadero, eso es falso. Verdadero y falso, falso. Falso y falso, falso. Falso y verdadero, falso. Entonces la conjunción aquí se ha hecho por componentes. Si es que escribimos B1 y B2, vamos a obtener un warning, en el sentido que esto lo que ha hecho, ha calculado solamente el valor de la conjunción, pero considerando la primera componente de B1 con la primera componente de B2. Si queremos hacer una conjunción entre vectores, tenemos que ocupar el signo de ampersand una sola vez, y entre escalares podemos ocupar el signo de ampersand dos veces. Entonces aquí vamos a escribir, ¿cierto? Esto es conjunción de vectores. No vamos a ocupar tilde. Y aquí conjunción de escalares, ¿cierto? Pues una vez acá. Y bien, de manera análoga podemos calcular el valor de la disyunción. Entonces, B1 o B2, eso, ¿cierto? Ejecutamos la línea 11 y obtenemos ahí, ¿cierto?, los valores de las conjunciones componente a componente. Y entonces esto es una disyunción. Disyunción de vectores. Y si escribimos B1 y la línea vertical dos veces con B2, ¿cierto? Y ejecutamos, obtenemos una disyunción de escalares, en donde hemos tratado de comparar vectores, pero se compararon solamente las primeras componentes. Por eso los mensajes que vemos acá a la derecha de color rosado, un warning. Entonces esto es, o las dos líneas verticales y el ampersand doble se ocupa, ¿cierto?, para comparar valores lógicos, pero de escalares. Bien, ahora x e y son vectores numéricos y se pueden entonces realizar operaciones numéricas con ellos. Bien, ¿cierto? Veamos, x
es 7, 5, 12 y 4. Y entonces, si queremos calcular 3 veces x, escribimos 3 por x, ejecutamos la línea 13 y obtenemos, ¿cierto?, 3 veces el vector x. Esta operación, ¿cierto?, ¿qué es lo que hace? Multiplica cada componente de x por 3. Ahora, si es que a x le sumamos 3, obtenemos 10, 8, 5 y 7. A cada componente de x se le ha sumado 3. Entonces podríamos escribir en esta línea a cada componente de x le suma 3. Pero estamos pensando en el fondo que R, ¿qué es lo que hace al ver ese comando o al ejecutar ese comando x más 3? A cada componente de x le suma 3. Bien, si es que ejecutamos el comando la línea que estamos escribiendo ahora, 2 por x menos 3 por y, ¿qué es lo que hace esto? Al doble de x le resta 3 veces el vector, le resta 3 veces y. ¿Ok? Y entonces, al ejecutarse esta línea 15, obtenemos menos 28, menos 15, 15 y menos 88. ¿Cierto? Por ejemplo, para la primera componente de x vale 7 por 2, eso es 14. La primera componente de y vale 14 por 3, eso es 52, ¿cierto? 42. Y 42, y si a 14 le restamos 42, obtenemos, ¿cierto?, menos 28. A ver, voy a hacer la cuenta acá, ¿cierto? Eso es 2 por 7 menos 3 por 14, menos 28. Bien, ok. Entonces, podemos, por ejemplo, multiplicar vectores o dividir, ¿ya? Pero esta multiplicación o división se hace componente a componente. Por ejemplo, vamos a dividir x dividido por y, eso es ¿cuánto? 7 dividido por 14, 1 medio, 0.5. 5 dividido por 5, 1. 12 dividido por 3, 4. Y 4 dividido por 32, 1 octavo, ¿cierto? 0.125. Podríamos operar el vector x consigo mismo y, por ejemplo, elevar al cubo el vector x. Perdón, ahora ejecuto la línea 17 y tenemos, ¿cierto?, 7 al cubo, 343, 5 al cubo, 125, 12 al cubo, 1728 y 4 al cubo, 64. Ok, por ejemplo, podríamos calcular el resto de dividir y por x y obtenemos 0, 0, 3 y 0, ¿cierto? Esto se ha hecho componente a componente. 14 dividido por 7, eso es 2 y el resto es 0. 5 dividido por 5, eso es 1, el resto es 0. 3 dividido por 12, eso es 0 y nos sobran 3, así que el resto es 3. Y 32 dividido por 4, eso es 8, ¿cierto? Y el resto es 0. Bien, hay varias maneras de definir vectores en R. Por ejemplo, si es que consideramos el escalar J8, ejecuto la línea 19 y tenemos un escalar que vale 8. Podemos con ese escalar
crear un vector z que va a ir desde 1 hasta j. Ejecutamos la línea 20 y tenemos, cierto, que el vector z son los números enteros desde el 1 hasta el 8. Ahora vamos a crear un vector z1 que va a ir desde 1 hasta j-1, entre paréntesis, j-1. Ese vector, ojo, tiene 7 componentes. ¿Por qué? Porque j vale 8, j-1 vale 7, así que aquí se han generado los números enteros desde el 1 hasta el 7. Ahora vamos a generar otro vector desde 1 hasta j-1. Este vector es distinto del anterior porque no está el paréntesis. Entonces ejecutamos la línea 22, ¿cierto? Y obtenemos el vector z2 que tiene 8 componentes, que son los números desde el 1 hasta el 8, y a cada uno de ellos se le restó 1. Por eso que aquí obtenemos, ¿cierto?, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y a cada uno de esos números se le ha restado 1 y se obtiene esto que está acá. Bien, ahora, cuando se realizan operaciones entre vectores, conviene tener precaución sobre el resultado que uno podría obtener, porque a veces se obtienen resultados y no por obtener un resultado significa que ese resultado sea correcto o tenga una interpretación válida. Por ejemplo, el vector x tiene 4 componentes, el vector z1 tiene 7 componentes y el vector z2 tiene 8 componentes. Si es que sumamos, por ejemplo, x más y, se suma componente a componente. En cambio, si es que sumamos x más z1 y ejecutamos esta línea, obtenemos un warning. Nos dice que la longitud del objeto mayor no es un múltiplo de la longitud del objeto menor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque z1 tiene 7 componentes y x tiene 4 componentes, y entonces 7 no es un múltiplo de 4. Sin embargo, sí se ha hecho la suma, y esto es, ¿cierto?, 7 más 1, 8, 5 más 2, 7, 12 más 3, 15, 4 más 4, sí, 8. Ok, de ahí en adelante, ¿cierto?, tenemos que R comienza a repetir los valores de x, y entonces 7 más 5, 12, 5 más 6, 11, ¿cierto? 4 más, perdón, el último fue 12, ¿cierto?, más 7, 19, y la suma queda hasta ahí. O sea, obtuvimos un resultado pero con un mensaje. Y hay un caso que es, entre comillas, podría ser un poquitito más peligroso aún, que es el caso en que el vector más grande, como por ejemplo z2, tiene longitud 8 y x tiene longitud 4. Entonces, si hay el vector más grande, sí tiene una longitud que es múltiplo de la longitud del vector más pequeño. Entonces ejecutamos la línea 24 y obtenemos, ¿cierto?, entonces que 7, 5, 12 y 4 sea sumado con las primeras 4 componentes de z2, y después 7, 5, 12 y 4
se ha sumado con las 4 últimas componentes del vector Z2. Entonces, si bien R nos ha entregado un resultado, tenemos que tener en cuenta si es que ese resultado interpreta efectivamente algo en el contexto en el cual estamos trabajando. Y bien, vamos a vamos a dejar comentadas las líneas en donde obteníamos warning, ¿cierto? Que es la 10, la 12 y la línea 23 y 24. ¿Para qué? Para, ¿cierto? Podemos visualizar una vez que hayamos borrado la consola. Ya sabíamos, ¿cierto? Que en algunos casos íbamos a obtener warning, entonces ejecutamos todo nuestro código, ¿cierto? Hasta la línea 22 o hasta la línea 24, a lo mismo. Guardamos, control V, y miramos todos los resultados que hemos obtenido en la consola y no tenemos ningún warning. Entonces esto significa que no hay mayores problemas, entre comillas, con nuestro código.